Mis hermanos, la primera lectura de hoy está tomada del libro del Génesis en el capítulo 5 y nos cuenta lo básico de la historia del diluvio universal. Esta historia para muchas personas pertenece como al reino de las fábulas, como una especie de mitología que aparte de un cierto valor literario no tiene mucho que decirnos. Es lamentable que tengamos esa manera de pensar. La verdad es que muchas culturas tienen dentro de sus recuerdos, dentro de su folclore, podríamos decir, relatos de inundaciones colosales. Esto sucede en muchos lugares. Culturas del Medio Oriente, del Lejano Oriente, culturas de América que nos hablan de grandes inundaciones, podríamos decir diluvios. Pero ese no es el centro de la enseñanza. Lo importante ahí no es la cantidad de agua que cayó. Ni siquiera lo importante es si este relato es más o menos original de los hebreos, de la cultura hebrea, o más bien no es original. Eso no es lo más importante. Hay cosas más importantes que deben llamar nuestra atención. Evidentemente se trata de un relato que tiene un profundo simbolismo, y esto no debe escandalizar a nadie. Dios nos habla en el Antiguo y en el Nuevo Testamento a través de distintos relatos que por su misma estructura tienen una enseñanza. Piense usted, por ejemplo, si miramos el Antiguo Testamento, piense en el caso de Job, que creo que es bastante notable. Tiene uno que afirmar que hubo una persona que se llamó Job y que vivió en tal época y que tuvo 3 hijos que luego murieron y después tuvo tantas hijas y que pasaron todas las cosas ahí como si alguien estuviera haciendo un documental para la National Geographic. Es mucho más sensato pensar que el libro de Job es como una especie de parábola, como las parábolas de Cristo, una especie de relato que tiene una profunda enseñanza a través del planteamiento de una cuestión muy seria, la que aparece en el libro de Job, y que no es otra sino el sufrimiento del inocente. Lo que te quiero decir es que el hecho de que sea un relato pedagógico, como son las parábolas de Cristo, insisto, el hecho de que sea un relato pedagógico no le quita nada de inspiración divina y no le quita nada del provecho que trae para nosotros. Muy posiblemente esto es lo mismo que sucede con otra obra del Antiguo Testamento, que es el libro de Tobías. Lo importante en esos relatos está en que hay una enseñanza muy profunda para nosotros. Y lo que a nosotros nos corresponde es aprovechar esa enseñanza, que si soy franco, a veces diría es casi inagotable, porque surgen tantos elementos que el Espíritu Santo dejó ahí tan bien impresos que realmente nos impactan. ¿Qué podemos aprender, por ejemplo, de este relato que tiene ese carácter un poco simbólico, un poco, podríamos decir, literario del diluvio? ¿Qué podemos aprender de ahí? ¿Qué es lo que nos muestra esto? Pues nos muestra, en primer lugar, el poder de propagación, de proliferación del pecado. El pecado es como un virus. Y el virus va con un propósito muy claro. Se trata de destruir. Se trata de acabar con todo. O tú piensas en una enfermedad como el cáncer. Hay una expresión que la he oído muchas veces en mi país y en otros países. Cuando una persona está en una situación avanzada de cáncer, se utiliza esta expresión, está invadido.
y uno le pregunta, por ejemplo, a un pariente del que está enfermo, pregunta, bueno, ¿y qué dicen los médicos? Y con una mirada triste le responden a uno y le dicen, parece que no hay nada que hacer, ya está invadido. Eso es lo que quiere hacer el pecado. Dicho de otra manera, el pecado no se detiene por sí solo. El pecado no tiene una medida de autorregulación. Su pretensión es invadirlo todo, arruinarlo todo, arruinar la inocencia de los niños, arruinar la alegría y la fuerza de los jóvenes, arruinar la estabilidad de la familia, arruinar los últimos años de los ancianos, arruinarlo todo, todo. Y eso nos lo enseña este tema del diluvio. Cómo el pecado se propaga y no se va a frenar solo. Y eso es lo que nos debe quedar muy claro en la cabeza, que no se va a frenar solo, que hay que frenarlo. Hay que frenarlo desde nuestras fuerzas naturales y sobre todo desde el auxilio de la gracia. Hay que frenarlo. Segundo, hay que tener en cuenta que el pecado crea costumbre, el pecado normaliza y el pecado nos blinda frente al llamado de Dios. La gente se burlaba de Noé. Les parecía ridículo lo que él estaba haciendo. ¿Te das cuenta? El pecado normaliza de tal manera que el raro, el sospechoso, incluso el enemigo, es el que trata de hacer las cosas bien. ¿Es actual o no es actual esa enseñanza? Ahí lo tienes. Y en tercer lugar, por mencionar solo 3 elementos de enseñanza, este tema del diluvio también nos recuerda algo. Y es que, mira cómo el desenlace final del pecado es la muerte. Lo dirá después San Pablo, siglos después. La paga del pecado es la muerte. Y de eso es de lo que se trata. Y es lo que estamos viviendo en nuestro mundo. Cuando se habla de más de 1 millón de abortos al año en Estados Unidos, cuando se habla de una epidemia de suicidios en todo el mundo, cuando se habla de los niveles de muerte por inanición, por malnutrición en tantos lugares del mundo, habiendo los recursos. Eso pasa, por ejemplo, en un país como Colombia. Eso es lo que trae el pecado. El pecado lo que trae es eso, lo que trae es muerte. Y de lo que se trata es de eso, de producir muerte. Entonces, por favor, no nos enredemos en el tema literario, en el tema histórico. ¿Dónde están las fotos? ¿Dónde están los fósiles? Por favor, la palabra de Dios tiene otro propósito. Y su propósito es santo. Y su propósito es arrancarnos precisamente del dominio de las tinieblas para trasladarnos al reino del Hijo querido, de Cristo nuestro Señor.